Se invita a los asistentes a tomar asiento, a poner en silencio sus celulares y se les recuerda que les fue entregado un código QR a través del cual pueden hacer llegar por escrito sus preguntas. Vamos a dar inicio a la primera sesión de este seminario. Se invita a nuestra moderadora Flavia Carbonell y a la profesora Isabel Lifante a tomar asiento. Eh, Profesora, usted va a tener la palabra. Buenos días a todos, buenos días a todas. En nombre del Tribunal Constitucional y el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, les doy la bienvenida a este seminario internacional, Interpretación y Argumentación Constitucional, que fuera inaugurado el día de ayer. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera sesión y tenemos a dos espléndidos invitados que paso brevemente a presentar, ¿no? En primer lugar, va a hablar doña Isabel Lifante Vidal, profesora de la Universidad de Alicante, y el título de su ponencia es Argumentación Constitucional y Seguridad Jurídica. En segundo lugar, va a hablar András Jacob, juez de la European Court of Human Rights, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y su presentación va a ser en inglés, pero su PowerPoint va a estar en castellano para que todos podamos seguirlo. Y el título de su ponencia es Comparative Constitutional Reasoning, razonamiento constitucional comparado. Quisiera en primer término darles las gracias a ambos. Vamos a también hacer una prueba de inmediato de micrófono, a ver si András Jacob. Hi, András, do you hear us? Yes, I can hear. Can you hear me? Yes, perfectly. Thank you very much. Vamos a iniciar esta presentación con la ponencia de la profesora Isabel Lifante Vidal, cuyo currículum pasaré a leer a continuación, un extracto de su extenso currículum. Luego leeré también el extracto de currículum del profesor y magistrado András Jacob, y él dará su ponencia, y luego de las dos ponencias, cada una está prevista para, digamos, de unos 30 minutos, tendremos una ronda de preguntas y tenemos bastante tiempo para que ustedes puedan también ir haciendo sus preguntas a través del código QR. Si alguien tiene algún problema para eso, igual podemos ofrecer el micrófono. No se preocupen, que la idea es que podamos tener un debate interesante, ¿ya? Y las preguntas las pueden hacer todas en castellano, y en el caso de que sea necesario, entonces yo traduciré a András la pregunta y también eventualmente esta respuesta, ¿ya? Entonces esta es la modalidad, 30 minutos para cada uno, y luego tendremos nuestra ronda de preguntas, y les auguro a todas y todos un excelente seminario. La profesora Isabel Lifante es una destacadísima profesora de Filosofía del Derecho, es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Su trayectoria académica se encuentra vinculada fundamentalmente a la Universidad de Alicante, donde se doctoró el año 1997 y accedió a la plaza de profesora titular el año 2001. También ha realizado instancias en la European Academy of Legal Theory de Bruselas, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional de México, en la Universidad de Génova, y ha participado como profesora en numerosos cursos de doctorado y posgrado, tanto en Europa como en América Latina.
Sus trabajos se aglutinan en torno a tres grandes líneas de investigación. La primera, dedicada a la interpretación y argumentación jurídica, tema sobre el cual nos hablará hoy, vinculado con la segunda línea de investigación, que es seguridad jurídica, y la tercera es el ejercicio de poderes públicos, abordando temas tales como el ejercicio de poderes discrecionales, el concepto de representación, de responsabilidad, exigencias de publicidad y transparencia, entre otros. Desde el 2002 forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, y también del Consejo Científico de la revista Análisis y Derecho, así como del Consejo Asesor de la colección El Derecho y la Justicia del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es miembro del Executive Committee de la IVR, International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, y del Comité Ejecutivo de la Asociación de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino y Latina. Asimismo, desde el 2019 es vicepresidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. En 2015 fue nombrada por las Cortes Valencianas miembro del grupo del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad, cargo que desempeñó hasta el 2018. Es además directora de departamento, eso no lo había dicho, ¿no? Del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, y en realidad, Isabel, para nosotros es un honor y un placer poder escucharte esta mañana. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo al Tribunal Constitucional, esta institución que nos acoge, y al Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile por esta magnífica iniciativa y en particular por haberme invitado. Es de verdad, créanme, un verdadero honor estar en este foro y presentarles aquí mis ideas. Muchas gracias en particular también a la alma mater, podríamos decir, de este evento, a Flavia Carbonell, por todo el trabajo, que seguro que es mucho, que está detrás de esta organización, y por las amables palabras de presentación. Bueno, yo pretendo hablarles de la seguridad jurídica, de este valor que sería uno de los integrantes normativos de las exigencias del ideal de Estado de Derecho. Así entendido, este principio o valor de la seguridad jurídica estaría situado en un nivel, podríamos decir, más abstracto que otros principios constitucionales, tales como el de legalidad, jerarquía y retroactividad, publicidad, interdicción de la arbitrariedad, estabilidad normativa, cosa juzgada, y muchísimos otros principios que vendrían a plasmar las exigencias normativas que se derivan de aquel valor, de la seguridad. Lo que me planteo presentarles aquí es una aproximación a cómo entender este valor, en qué consiste este valor de la seguridad jurídica y cómo se relaciona con otros valores que también suelen reconocer nuestras constituciones, por ejemplo, libertad, igualdad, etcétera. Para responder a estas cuestiones será necesario, por supuesto, echar mano de la argumentación jurídica, en particular de la argumentación necesaria para reconstruir, o podríamos decir interpretar, en un sentido amplio de la expresión interpretar, interpretación, para interpretar el derecho. Por eso, brevemente, voy a comenzar ofreciéndoles unas pinceladas de mi concepción de la actividad, argumentación o interpretación, podríamos decir interpretación, la argumentación en el concreto ámbito de la interpretación del derecho. Empezaré... Ahí está. Empezaré presentando brevemente mi concepción de la argumentación en este concreto ámbito de la interpretación. Tomo como punto de partida mi concepción del derecho, lo cual es fundamental. Para mí, el derecho, y especialmente nuestros derechos, los derechos de un Estado constitucional, no son meramente un conjunto o un sistema de normas, sino, como señalaba ayer el profesor Moreso, una práctica social en permanente construcción, una institución que se orienta a la persecución de ciertos fines que consideramos moralmente valiosos. De este modo, considero que el derecho, por supuesto, tiene autonomía frente a la moral. No puede confundirse con la moral, pero tampoco puede
entenderse sin ella. Ahora bien, esta tesis, pospositivista podríamos decir, que sostengo, no implica que la moral deja de cumplir su función crítica respecto al derecho. Creo que es un error sostener que la única función de la moral en el ámbito jurídico es la de servir desde fuera para la crítica del derecho. Y considerar, como a veces se hace, que si introducimos la moral en el derecho, acabamos incurriendo necesariamente en un positivismo ideológico que nos impide la crítica. Yo creo que en realidad la moral cumple una doble función, una función externa consistente en posibilitar la crítica al derecho positivo, una crítica desde fuera, y creo, por supuesto, que puede haber un cierto número de normas jurídicas legisladas, incluso de normas constitucionales, que pueden resultar injustas y no por ello dejan de ser derecho, pero también creo que la moral cumple una función interna. El derecho es una práctica social y como tal se encuentra imbricada con otras prácticas sociales, en particular también con la moral, y no puede entenderse, por tanto, separado de los objetivos o valores de naturaleza moral. Esta relación creo que resulta indispensable, en particular, para la determinación vía interpretativa del contenido del derecho. Creo que es imposible contestar a preguntas tales de asuntos jurídicamente controvertidos, por poner dos ejemplos que se planteó el Tribunal Constitucional Español. ¿Es inconstitucional por atentar contra la seguridad jurídica la derogación de ciertos beneficios fiscales para la generación de energías renovables? O, por ejemplo, una más reciente, ¿es inconstitucional el confinamiento de la población para luchar contra la pandemia? Pues bien, creo que responder cualquiera de esas preguntas implica necesariamente tomar en consideración cómo debería ser el derecho, es decir, acudir a una determinada concepción acerca del valor del derecho. Por lo que respecta al concreto ámbito de la argumentación en sede interpretativa, yo creo que se trata de una actividad reconstructiva que estaría a medio camino entre la descripción y la prescripción. Mi objetivo es, por tanto, separarme tanto de un formalismo cognoscitivista, que entendería la interpretación como una actividad descriptiva, cognoscitiva, pero también de un escepticismo, podríamos llamar volitivo o decisional. Yo creo que los enunciados interpretativos implican, por supuesto, una elección entre varias alternativas posibles, pero que son el resultado, o deben ser el resultado, de una argumentación que incorpora una pretensión de corrección respecto a la opción elegida. Aceptar, como solemos hacer, que la actividad interpretativa es argumentativa, el título de nuestro seminario, interpretación, no implica solo constatar que se ofrecen argumentos interpretativos a favor de una determinada opción, sino que, en mi opinión, presupone también aceptar la racionalidad de dicha actividad, lo que implica, por un lado, considerar que se trata de una actividad orientada a un fin, que sirve para algo, a un propósito, y, por otro lado, que existen criterios para evaluar una argumentación, considerándola como buena o mala, o mejor o peor que otra. Tenemos entonces que plantearnos dos cuestiones. ¿Cuál es el propósito de la actividad interpretativa en el derecho y cuáles son estos criterios? La respuesta a la segunda cuestión está, en mi opinión, es dependiente de la respuesta a la primera. A la primera cuestión, la del propósito, implica considerar que cuando hablamos de actividad interpretativa jurídica, no hacemos referencia a cualquier atribución de significado a un texto jurídico. Lo que, en mi opinión, define la interpretación jurídica no es solo su objeto, sino también el propósito con el que se lleva a cabo, y que no es otro, creo, que el de contribuir a la conformación de la práctica jurídica, ayudando a determinar qué concretos derechos y obligaciones establece un derecho. Si aceptamos esto, es decir, que la actividad interpretativa es conformadora de la práctica jurídica y que el intérprete, en particular, a nosotros nos interesa el intérprete aplicador del derecho, es un participante y no un mero observador,
la pregunta acerca de qué objetivo persigue la actividad interpretativa, creo que debería responderse señalando que es la conservación y la mejora de la propia práctica, o sea, un punto de vista, podríamos decir, interno. Si aceptamos lo anterior, la pregunta a propósito de cómo se debe interpretar el derecho, qué criterios de corrección operan, nos remitirá a una cuestión previa, que es lo que consideramos que hace valioso al propio derecho. El derecho se interpreta para atribuirle sentido en aquellos casos en que prima facie admite más de una posible interpretación, más de una posible lectura. Y la comparación entre estas distintas lecturas prima facie posibles deberá hacerse atendiendo a los propios valores que el derecho pretende desarrollar. De modo que los criterios de corrección en el ámbito de la actividad interpretativa nos remiten a una pregunta previa. ¿Cuál es el ideal del Estado de Derecho? ¿Qué es lo que hace valioso al derecho? Un ideal. Y, por supuesto, aquí encontramos distintas concepciones que compiten entre sí. Ayer el profesor Moreso hacía referencia, por ejemplo, en el caso de la cola, de distintas concepciones. Y cada una de estas distintas concepciones normalmente dan más o menos pesos a las distintas dimensiones que encontramos en la práctica jurídica, en particular la dimensión autoritativa, que suele vincularse a la seguridad jurídica, y la dimensión sustantiva. La interpretación elegida debe encajar con los materiales jurídicos relevantes. El significado a atribuir ha de estar dentro de los posibles, atendiendo a las reglas semánticas, propósitos y los principios o valores incorporados a través de las decisiones autoritativas del derecho, por el constituyente, por el legislador, etc. Y todos estos datos deberán ser tenidos en cuenta para una reconstrucción, podríamos decir, sistemática de estos materiales. Ir más allá sería inventar el derecho, no interpretarlo. Y aquí es donde creo que radica la relevancia de la dimensión autoritativa en la interpretación. Ahora bien, estos criterios lingüísticos, sistemáticos, teleológicos, pueden resultar insuficientes porque es posible que una vez aplicados todos ellos, o una combinación de ellos, nos sigan quedando diversas posibilidades interpretativas. Llegados a este punto, yo creo que la tarea del intérprete aplicador del derecho sigue sometida al derecho, ¿no? Es decir, el intérprete aplicador debe, y aquí me hago referencia a una idea de un deber jurídico, ¿no? Debe aplicar criterios de corrección para elegir la mejor interpretación. Y es en este punto en el que creo que debe rescatarse la idea dworkiniana de que la interpretación correcta o la mejor interpretación será la que reconstruya esos materiales autoritativos como el mejor ejemplo posible del derecho, es decir, la que lo presente dentro de las opciones que quepan en esa, dados estas limitaciones autoritativas, como el derecho más justo. Es por ello que esta concepción a la que me adhiero de la interpretación jurídica reenvía a la necesidad de desarrollar una teoría ético-política, una teoría de la justicia. Lo que yo voy a hacer en lo que queda de mi ponencia es intentar presentar un elemento de esta teoría, obviamente no todo, que sería uno de sus componentes, la seguridad jurídica. En una aproximación, y sigo aquí a mi maestro Manuel Atienza, podemos entender por seguridad la capacidad que nos proporciona el derecho de prever hasta cierto punto la conducta humana y sus consecuencias. Esta capacidad es valorado como algo positivo en el sentido de que consideramos valioso, bueno, que se produzca y aceptamos, por tanto, que tenemos razones para maximizar este estado de cosas. El valor moral que se le otorga a esta seguridad suele estar en conexión con la consecución de otros valores y en este sentido se suele considerar como un valor instrumental. Así, por ejemplo, en España, Francisco Laporta ha señalado que la existencia de normas, ayer también Moreso lo recordaba en su ponencia, la existencia de normas que nos proporcionan un cierto grado de previsibilidad en las relaciones sociales es una condición necesaria, aunque no suficiente,
para el desarrollo de la autonomía personal, entendida como la exigencia de que la vida del ser humano sea algo definido por él mismo en un marco de libertad personal y racionalidad proyectiva. Necesitamos, por tanto, seguridad jurídica para el desarrollo de la autonomía. Junto a esta instrumentalidad, se suele señalar también el carácter eminentemente formal, es un tópico, de la seguridad jurídica. Pero a mí nunca me ha quedado muy claro a qué se hace referencia con esta idea de la formalidad en la seguridad jurídica. En una primera interpretación que solemos encontrar, se considera que la seguridad sería un valor formal en el sentido de que su realización depende exclusivamente de rasgos formales del derecho, al margen del contenido sustantivo de las regulaciones. Soy consciente de que hablar de rasgos formales tampoco aclara la cuestión y he de advertirles que aquí utilizo esta expresión, rasgos formales, en un sentido muy amplio que incorporaría los 4 sentidos de formalidad que los autores Atiyah y Summer distinguieron en un trabajo. Me refiero a la formalidad autoritativa, que depende a su vez de 2 factores, el primero relativo a la validez y el segundo a la jerarquía. En un segundo lugar, a la formalidad en cuanto al contenido, también depende de 2 factores, el grado en el que el contenido de una regla es definido mediante fiat sin apelar directamente a las razones sustantivas que justificarían la regla y, por otro lado, del grado en que esta regla resulta subinclusiva o suprainclusiva respecto a esas razones subyacentes. El tercer sentido sería la formalidad interpretativa, que implicaría una primacía de la interpretación literal frente a otros métodos. Y en cuarto lugar, lo que llamamos la formalidad perentoria, que depende del grado de dificultad que presenta una razón para ser desplazada en el razonamiento aplicativo por razones en contra. Estos 4 sentidos, nos señalan estos autores, son a su vez graduables, pueden darse en mayor o menor medida. Entonces se diría, la seguridad depende del grado de formalidad. Cuanto más formal sea el derecho, cuanto menos admitamos excepciones, cuanto menos nos apartemos de la interpretación literal, cuanto las reglas tengan mayor autonomía semántica, cuanto la aplicación sea más subsuntiva, más se desarrollará la seguridad jurídica para esta primera interpretación. Para una segunda interpretación de en qué consiste el carácter formal de la seguridad, que no está del todo desconectada de la anterior, la caracterización de la seguridad como valor formal pretendería destacar la idea de que se trata de un valor independiente del resto de valores, de los valores que encarnarían el ideal de justicia, por ejemplo, libertad, igualdad. De modo que muchas veces encontramos afirmaciones del tipo: la seguridad jurídica puede desarrollarse en la misma medida tanto en un derecho justo como en un derecho injusto, o sea, la independencia. Pues bien, en mi opinión, estas 2 interpretaciones de en qué consiste el carácter formal de la seguridad jurídica corren el peligro, y con frecuencia ocurre, de ser exageradas, incurriendo en lo que en mi opinión sería un formalismo rechazable. Yo creo, y es lo que aquí voy a intentar defender, que el contenido sustantivo de las regulaciones, y no solo sus aspectos formales, afecta a la previsibilidad y que el desarrollo óptimo del valor seguridad jurídica no es independiente de otros valores jurídicos. Pasemos ahora a analizar. Ahí está. Pasemos ahora a analizar en qué consiste la previsibilidad, ese estado de cosas que se supone la seguridad jurídica nos compromete a maximizar. Con este término hacemos referencia en general a la cualidad de aquello cuyo acontecimiento puede ser conocido o conjeturado con anticipación. Y en el caso de la previsibilidad jurídica, los sucesos cuyo acontecimiento nos interesa prever serían conductas humanas o sus consecuencias, los estados de cosas resultantes de esas conductas. Puede tratarse tanto de acciones naturales, por ejemplo, que alguien vaya a conducir por la derecha, como también acciones institucionales, actos jurídicos, que bien pueden ser realizados por particulares, pensemos un despido, o bien por órganos jurídicos, la imposición de una multa, una indemnización, una sentencia, etc. Es muy usual
caracterizar a la previsibilidad como una propiedad graduable, es decir, que puede presentarse en mayor o menor medida, lo que no implica, por cierto, que se sostenga que podemos adoptar una métrica que permita cuantificar el grado de previsibilidad. En el caso de la previsibilidad jurídica, obviamente siempre, si pensamos en un continuo, la certeza absoluta y la incerteza absoluta, siempre nos vamos a encontrar en situaciones intermedias, porque de lo que se trata de prever son acciones humanas que están inmersas en diversas prácticas sociales que operan como factores de estabilización. Lo que ocurre es que consideramos que el derecho está especialmente comprometido con la maximización de esta previsibilidad. Por lo tanto, debe presentar rasgos que nos acercan, nunca a la certeza absoluta, pero nos acercan a ese polo. Mi pregunta es, cuando decimos que una determinada regulación jurídica puede proporcionarnos mayor o menor grado de previsibilidad, en realidad, ¿qué es lo que estamos comparando? Y yo creo que para contestar a esta pregunta debemos ser conscientes de otro rasgo de la previsibilidad. No es solo una propiedad graduable, sino que es una propiedad compleja, es decir, una propiedad que se proyecta en diversas dimensiones, cada una de las cuales resulta a su vez graduable. En particular, aquí voy a hablar de tres dimensiones. Una dimensión objetiva, que es lo que se puede prever, una dimensión subjetiva, quién puede prever, y una dimensión temporal, hasta cuándo, hasta dónde temporalmente alcanzan nuestras previsiones. En primer lugar, diríamos que una determinada regulación jurídica resulta más previsible en esta dimensión objetiva cuantas más cosas y con mayor precisión nos permita prever, es decir, que nos permita conocer de antemano qué concretas acciones o conductas son obligatorias o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas establecidas para esas conductas o las condiciones para la generación de tales consecuencias, por ejemplo, condiciones de índole procesal, temporal, económica, etc. Y en este sentido, por ejemplo, decimos que un derecho genera más previsibilidad si establece una sanción en un rango de entre 2 y 3 años que un derecho que establezca una sanción entre 2 y 10 años. O consideramos que una norma que prohíbe conducir a velocidad excesiva genera menos previsibilidad que una norma que prohíbe ir a más de 120 kilómetros por hora. En este sentido, consideramos que el derecho es tanto más preciso cuanto las aplicaciones de sus normas, que son identificadas por su origen autoritativo, pueda realizarse de manera independiente a las razones sustantivas que las justifican, para lo cual debería adoptar las formas de reglas de acción con plena autonomía semántica y su interpretación debería limitarse a constatar el significado literal, es decir, cuanto mayor sean los grados que veíamos antes de formalidad. Cualquier término valorativo, cualquier atribución de un poder discrecional o cualquier actividad interpretativa que se aparte del mero significado literal, en el caso de que este fuera obvio, y por supuesto uso de estándares jurídicas variables, afectaría a la previsibilidad entendida de este modo. Pero hemos de ser conscientes que esta situación, además de ser imposible de conseguir, ni siquiera parece un objetivo siempre deseable en términos de la propia previsibilidad. En muchos casos consideramos conveniente optar por cierta flexibilidad de la regulación jurídica, usando, por ejemplo, conceptos jurídicos indeterminados. Pensemos en aquellos casos en los que lo que resulta jurídicamente relevante prever es que un determinado interés, por ejemplo, el bienestar de un menor, resulte protegido y no tanto cómo sea protegido. En estos casos, el derecho normalmente acude a técnicas regulatorias que delegan poderes discrecionales para determinar ciertas medidas. Por otro lado, también debemos ser conscientes de que estos rasgos formales también pueden resultar insuficientes para garantizar la previsibilidad relevante. Piensen, por ejemplo, en la concesión de una ayuda a través de un baremo muy formalizado que se puede aplicar mecánicamente, pero en los cuales la ayuda a recibir dependerá, esa es una cuantía fija, y la ayuda a recibir por cada solicitante dependerá del número de solicitantes de esta ayuda. En este caso, resulta imposible prever de antemano cuál será la cuantía de la ayuda para cada solicitante.
Paso ahora a la segunda, no, perdón, no tengo que, a la segunda dimensión, a la subjetiva. Aquí hacemos referencia a los sujetos que están en situación de poder llevar a cabo las previsiones. En esta segunda dimensión, una normativa generará mayor previsibilidad cuantos más ciudadanos puedan fácilmente realizar previsiones a partir de ella. Un primer requisito vinculado a esta segunda dimensión es, por supuesto, la publicidad y accesibilidad de las normas. Pero también aquí la previsibilidad es graduable dependiendo de una serie de factores que pueden facilitar o dificultar la accesibilidad. Por ejemplo, pensemos que la publicidad se produce en medios de pago o en tablones de anuncios situados en lugares con horarios restringidos, etc. Junto a estos aspectos de la accesibilidad de las normas, yo quiero hacer referencia sobre todo a una dimensión más sustantiva, que es la que se refiere a que los ciudadanos no solo tengan acceso a las normas, sino que puedan efectivamente conocerlas y comprenderlas adecuadamente. Algunos hablan, para referirse a esta posibilidad real de conocimiento de las normas, de la transparencia, la idea de transparencia así entendida frente a la opacidad, que iría más allá del mero acceso formal. Se trata de conseguir que la norma pueda ser comprendida por sus destinatarios. Y los factores que aquí influyen son muy diversos. Pensemos en la falta de claridad de la redacción, el nivel de complejidad técnica, remisiones legislativas, la dispersión de competencias normativas que presupone que el destinatario debe conocer quién es la administración competente para cada materia, etcétera, etcétera. Todos estos factores pueden hacer muy complejo, incluso imposibilitar al ciudadano lego, pero también al jurista no especializado, conocer o comprender al detalle la regulación aplicable. Estas mismas razones hacen, creo yo, que cobre especial relevancia un factor también generador de seguridad jurídica, de previsibilidad, que los enfoques formalistas suelen olvidar. Me refiero a la coherencia normativa que nos ofrecen los principios jurídicos. Si distinguimos, como hizo Llewellyn, entre la seguridad de los legos y la de los juristas, habría que admitir que la previsibilidad jurídica para el lego no depende tanto de la predeterminación total del contenido de las decisiones judiciales en reglas preexistentes, sino que lo que permite orientarse a la población en general y, por lo tanto, contribuye a generar previsibilidad, es sobre todo el reconocimiento de los principios que subyacen a las reglas. Si somos conscientes de la relevancia de estos principios, entonces entenderemos por qué también las razones sustantivas, y no meramente las formales, cumplen un factor fundamental en la generación de previsibilidad, y que son razones que pueden justificar apartarse de una interpretación literal o aceptar figuras como el abuso de derecho, fraude de ley, etcétera. Hasta ahora he hablado de que la previsibilidad en esta segunda dimensión, la subjetiva, depende de cuántos sujetos puedan conocer. Pero en realidad lo que nos interesa no es el número abstracto de sujetos, sino sujetos relevantes, es decir, aquellos potencialmente afectados por la regulación. Y hay que ser conscientes de que hay regulaciones que típicamente afectan a clases de sujetos con intereses enfrentados y con distintas posibilidades de acceso real a la información. Pensemos en la contraposición ciudadanos-administración o consumidores-proveedores. Y una misma normativa jurídica puede generar grados distintos de previsibilidad para cada una de las clases de sujetos afectados. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de los consumidores, que está diseñado precisamente a partir de esta contraposición. Cada una de las clases de los individuos afectados por una regulación puede estar interesado fundamentalmente en la previsibilidad de unos aspectos u otros de la regulación. Y una determinada normativa puede incrementar la previsibilidad relevante para una clase al precio de disminuir la previsibilidad para otra clase. Paso a la tercera dimensión, la temporal. Desde esta perspectiva, cuanto mayor sea el lapso de tiempo para el que se nos permiten realizar previsiones, mayor sería la previsibilidad. La retroactividad, por supuesto, sería la negación de la previsibilidad en este tercer aspecto. Pero aquí también aparecen
exigencias que son graduales. Me refiero a la idea de estabilidad normativa, que puede entenderse en dos sentidos. En uno más formal, estabilidad como mero ausencia de cambios. Y en este sentido diríamos que cuantas más transformaciones jurídicas, menor previsibilidad. Pero hay un segundo sentido, algo más material, de estabilidad, que sería entendido como continuidad, ¿no? Y no como mera ausencia de cambios. En este sentido, hay que entrar a valorar el contenido del cambio de la reforma legislativa para determinar si el mismo implica o no inestabilidad y, por lo tanto, si afecta o no a la previsibilidad. Desde este segundo sentido, tenemos que considerar que el derecho, vuelvo a mi pretensión inicial, es una práctica social que se desarrolla a lo largo del tiempo y que pretende conseguir ciertos objetivos valiosos. Lo que da la continuidad a esta práctica es precisamente el respeto a esos objetivos que justificarían la práctica. Los ciudadanos pueden tener interés en realizar predicciones a largo plazo, incluso incorporando la probabilidad de que en ese lapso de tiempo se produzcan modificaciones normativas. Pensemos, por ejemplo, la regulación de pensiones de jubilación. No nos interesa tanto saber exactamente el monto al que tendremos derecho, sino si los principios que regulan esta institución seguirán vigentes en el momento, si alguien es relativamente joven, aún indeterminado, de su jubilación. Y en ocasiones ciertos cambios normativos pueden no solo no afectar a la previsibilidad, sino incluso incrementarla. Pensemos que en un ordenamiento jurídico hay una regla con una formulación ambigua y que la modificación elimina la ambigüedad. Aquí hay un cambio normativo, pero que incrementaría la previsibilidad. O una reforma que elimina una norma contraria a otra regla o incoherente con un principio. Como acabamos de ver, y ya voy pasando a mi conclusión. Ya está. Como acabamos de ver, una determinada regulación jurídica puede resultar muy precisa, tener alto grado de previsibilidad en la primera dimensión, pero sin embargo resultar muy poco accesible para sus destinatarios o muy variable como para permitir hacer previsiones a medio plazo. O por el contrario, podríamos encontrarnos con regulaciones poco precisas, pero que resultan muy accesibles y estables. Las combinaciones entre estas tres dimensiones que acabo de señalar son muchas y muy diversas, y en ocasiones lo que incrementa la previsibilidad en una dimensión podría también incrementarla en otras, o por el contrario, podría reducirla. Y a su vez, como también he intentado señalar, dentro de cada una de esta dimensión nos encontramos con distintos aspectos, es decir, son internamente complejas. Lo que incrementa la previsibilidad para una clase de sujetos puede destruirla para otros. ¿Cuál de estas dimensiones de la previsibilidad tiene mayor relevancia? Creo que no es un asunto que pueda establecerse con parámetros puramente formales, ajenos a valoraciones que tomen en cuenta las razones sustantivas. Y esas valoraciones no podrán hacerse en abstracto, sino que será necesario llevar a cabo una argumentación reconstructiva que preste atención a los diferentes bienes o intereses en juego en cada caso. A partir de aquí, creo que estamos en condiciones de entender por qué no es fácil determinar en abstracto qué es lo que exige la seguridad jurídica y cuándo nos encontramos ante violaciones de este principio que justificarían, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de una ley. La cuestión no es determinar si se ve afectada o no la previsibilidad, sino que se trata de argumentar cuál es la previsibilidad que, a la luz de las circunstancias del caso, consideramos jurídicamente valiosa y, por tanto, constitucionalmente protegible. Para lo cual habrá que tener en cuenta la naturaleza de los bienes o intereses que están en juego en cada concreto sector. No es lo mismo el derecho penal que el derecho mercantil o laboral o el de familia. Cuál es también la instancia de actuación. No es lo mismo la previsibilidad que exigimos a unas instancias que a otras, etc. Ello dará lugar a distintas ponderaciones entre las distintas exigencias derivadas de la seguridad jurídica que están dirigidas, como hemos visto, a maximizar la previsibilidad en sus diferentes dimensiones, la precisión, la accesibilidad, la estabilidad, y que sería, podríamos decir, una ponderación interna a las propias exigencias de seguridad jurídica. En algunos casos nos interesará más incrementar la accesibilidad, mientras que en otros parece que la precisión es fundamental o la estabilidad.
Dicho de otro modo, para determinar qué es lo que exige este valor de la seguridad jurídica, necesitamos establecer cuáles son las expectativas que merecen ser jurídicamente protegidas. Y en este sentido yo propongo, bueno, no solo es una idea mía, por supuesto, pero me adhiero a una redefinición de la seguridad jurídica en términos de protección de expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos, entendiendo por razonablemente fundadas expectativas que deben ser consideradas legítimas a la luz de los principios y valores sustantivos que el propio derecho defiende, lo que implica llevar una definición. Junto a esta ponderación interna a las exigencias de seguridad, por supuesto, es posible que nos encontremos ante la necesidad de llevar a cabo una ponderación externa en aquellos casos en que la seguridad jurídica entra en conflicto con otros valores externos. Si esto es así, creo que debemos admitir que la seguridad jurídica no puede seguir siendo concebida como un valor dependiente únicamente de rasgos formales del derecho y que no es cierto tampoco que pueda desarrollarse en igual medida en un derecho independientemente de su justicia o injusticia. Creo, y ya con esto termino, que esta caracterización sustantivizada de la seguridad jurídica coincide con la interpretación que en España ofreció mi Tribunal Constitucional en 1981, creo que una de las primeras, la primera ocasión en que tuvo ocasión de referirse a este valor, y que al menos formalmente, digo al menos formalmente porque en la práctica creo que se está apartando completamente de esta doctrina, pero al menos formalmente sigue considerándose la doctrina constitucional de referencia en materia de seguridad jurídica. Y cito esta sentencia. La seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la aplicación de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios equilibrada de tal suerte que permita promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Alifante, por esta clarísima, sugerente presentación. Vamos ya acumulando algunas preguntas que haremos a continuación de nuestra siguiente presentación y paso directamente a presentar a nuestro invitado, el profesor András Jakab, que es juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de Austria y profesor de la Universidad de Salzburgo, actualmente en excedencia. Anteriormente ocupó diversos puestos de investigación y docencia en Budapest, Madrid, Liverpool, Nottingham, Heidelberg. Sus principales áreas de investigación son los derechos humanos, la teoría jurídica, el derecho constitucional comparado, el derecho de la Unión Europea y la erosión del Estado de Derecho y la democracia. Ha publicado más de 300 trabajos académicos en 9 idiomas diferentes. Es coeditor jefe de la revista austríaca de Derecho Público, Zeitschrift für öffentliches Recht, y además es autor de algo de lo que nos va a hablar también, de un libro colectivo que se llama Comparative Constitutional Reasoning. Es un libro que apareció el año 2017 y anteriormente habían otras publicaciones también en esta misma línea. Así que va a ser también interesante, al igual que la presentación anterior, esta aproximación. Le agradezco muchísimo, profesor Jakab, por acceder a esta invitación. And I hope that you can visit us in a near future personally. Okay, so thank you very much for this presentation, and the floor is yours. Thank you so much for the invitation, and it's a real honor for me that I can present about this topic, comparative constitutional reasoning, to this distinguished audience. I'm really sorry I cannot be there in person. I also apologize that I have to speak in English
has been a time where my Spanish was better, but in the recent years I didn't have the opportunity to practice it, so I opted for an English language presentation. So the title is Comparative Constitutional Reasoning. Basically, I'm going to explain to you the main results of a project that research project that we have conducted a couple of years ago. So first of all, preliminary question is, why must constitutional courts give reasons for their decisions at all? So what's the point of giving reasons? And first of all, giving reasons means that constitutional courts are under a certain control. They are under democratic and scholarly control. They have to explain what they are doing and why they are doing it. But this also means that the addressees of the decisions are more likely to follow it. Why? Because constitutional courts explain why they are doing it. So with this, they enhance the acceptance of the judgments. Thirdly, giving reasons is actually also an implied moral appeal to judges to consider only legitimate factors. Why? Because the legitimate factors can be mentioned and are mentioned in the reasoning of the court, and the illegitimate ones should not be mentioned. So it is also a bit of a nudging in order to only consider legitimate factors. And finally, this is the main reason why we are reading court judgments, constitutional court judgments, because we want to have ideas about the future. So how that court in the future is going to decide. So it is always an indication of future case law. But why is it interesting to study? What can we gain from it? First of all, if we study constitutional reasoning, then we will have a better idea about what constitutional courts think about themselves. So what they think about their own role, how much they think, for example, that constitutional courts should stick to the text of the Constitution, how much constitutional courts think that they can mention moral reasons. It actually reflects a certain self-image of the courts. Second, it also shows how courts deal with legitimacy issues. So what are these legitimacy issues? The main legitimacy issue is, of course, that constitutions are normally relatively short, and you have to decide cases which were not explicitly foreseen by the text. So how you do that? And there are different strategies how you do with this legitimacy issue. Either you try to hide the fact that you are doing something creative, or you are very explicit about it and you try to explain how and why you are doing that. So these are different approaches to legitimacy issues. Third, it is also an interesting research topic because it shows that in different countries you have different styles. It's almost like different languages. I mean, if you read a decision of the French Constitutional Council or a decision of the German Federal Constitutional Court or a decision of the US Supreme Court, these are very different styles. So different countries have different styles, as if these were different languages, like constitutional languages, and not just in literal sense, but also in the style of the reasoning. And finally, constitutional reasoning can also indicate how the decision was actually made. So it can give a clue, or at least it can show how the courts try to mask their decisions. So what they are showing to the outside world about how it was made. That's also interesting information. So as I mentioned in the introductory words, there was a long project in the Max Planck Institute more than 10 years ago, supported by the Volkswagen Stiftung, where many of us, in total 30 researchers, have worked on comparing the styles of constitutional reasoning in different countries. The purpose was to produce the best ever, that means the most systematic and most comprehensive comparative analysis of constitutional reasoning. So it was a very ambitious project. And also to advance the use of more rigorous methods of legal scholarship. So it means quantitative methods, the use of quantitative methods in legal scholarship. And finally, we also wanted to inform and help
the debates about the best argumentative practices of constitutional or Supreme Courts. So how did we do that? What was the method of the project? We selected basically 18 jurisdictions, 18 courts more precisely. So the High Court of Australia, the Austrian Constitutional Court, the Brazilian Supreme Court, the Supreme Court of Canada, the Czech Constitutional Court, the French Constitutional Council, the German Federal Constitutional Council. From Hungary, we had actually 2 samples because we wanted to analyze the style of constitutional reasoning before the autocratization of Hungary after 2010, and then after, and what happened after. We also wanted to compare the two. We analyzed the Irish Supreme Court, the Supreme Court of Israel, the Italian Constitutional Court, Spanish Constitutional Tribunal, the South Africa, Taiwan, the UK Supreme Court, US Supreme Court, and also 2 supranational courts, so the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Basically, what we did is from each one of these courts, we selected 40 important judgments. We asked the authors to select the 40 most important judgments. So in total, almost 760 judgments were analyzed. So what can we say about the selection of these courts and the selection of these legal systems? We have to admit that in that selection, Europe is a bit overrepresented. Nevertheless, we have all the 5 continents. We have a good mix of civil law and common law countries, and we also have 3 mixed jurisdictions, Canada, Israel, and South Africa. And we have both Supreme Courts and Constitutional Courts, so both systems when you have a unified court structure and when you have like a separate Constitutional Court. In general, it is important when we talk about the results of this project that it is not representative of constitutional reasoning in general, because we selected from every court the most important cases. So it is not representative of constitutional reasoning in general, but it is representative of constitutional reasoning in leading cases. So how did we do that? We had 40 cases, and we had a detailed questionnaire that we gave to the authors. We had detailed guidelines. Every author wrote, on the one hand, an essay, like a classical essay, like 25, 35 pages long with 12 sections, detailed questions about what are the typical substantive arguments and key concepts used in these 40 judgments, what are the interpretive methods, like literal or purposive, or referring to international law, and so on. What's the structure of the reasoning? Is it just one line of reasoning, or you have several lines of reasoning? What's the topic? Is it about fundamental rights? Is it about state organization? And we also asked the authors to prepare an Excel table. In the Excel table, you had 40 judgments, and basically for all the 40 judgments, we had approximately 40 questions which they had to answer with yes or no, so 0 or 1. So is there a reference to international law in that judgment, yes or no? And then they had to write a 0 or a 1 into the table, and so on. And finally, they also had to present an example of a sample judgment in English. So we have on our website, which I'm going to show you the exact web link. You can also download like a translated judgment, I don't know, the Taiwanese Constitutional Court, with a short explanation which tells you why it is representative, or how it shows the typical ways of reasoning by the Taiwanese Constitutional Court in leading cases. We had a few methodological challenges. It was actually really difficult to design this project. First of all, we had to develop a comprehensive typology of constitutional arguments in order to make unified classifications possible throughout the country report. So we had to have a unified conceptual system that we apply to every country so we can compare them. So a large doctrinal conceptual study had to be written. Second, we also had to limit the number of judgments that had to be analyzed, because
a single author cannot read 500 judgments. But if you only talk about 5 judgments, that didn't seem enough. So we chose a number which was still manageable. That's 40. Also for statistical reasons, that was preferable. So that allowed us to make, on the one hand, statistical inferences, and on the other hand, it was still manageable for the author. So we wanted to avoid, on the one hand, this anecdotal evidence where we just have 1 or 2 examples, and on the other hand, we couldn't analyze like hundreds of judgments. And finally, the question was, of course, okay, how do we choose these 40 judgments? How can we pick really the 40 most important judgments? I mean, first method that we wanted to apply is the number of self-quotes. You could intuitively say that the most important judgments of a court are those which are most often quoted by the court itself. That would be a very objective method, like a numerical method, to pick the most important judgments of the court. The problem is that there are courts that do not really like to quote themselves. It's very rare, but it does happen. The best example for that is the French Constitutional Council, which very rarely quotes itself. So basically, we just couldn't pick 40 judgments based on the number of self-quotes. And you need the same methodology for every country, so we couldn't apply this one. The second method would be just to check the number of references in academic literature. You could say those are the most important judgments which are most often quoted in the academic literature, in law journals or in textbooks. The problem is that in most countries, you don't have just one single database where you could simply make a search. So it would have been really cumbersome. Sometimes the databases overlap each other. Sometimes there are no reliable databases. Again, something that we couldn't apply. So finally, what we did, we asked the authors, the country reporters, to choose the 40 judgments themselves. But then at the same time, we also asked 5 more professors from those countries to cross-validate the choice. So you have a good idea whether, and that was also kind of disciplining the authors, you have a good idea whether the selection of those 40 judgments were, representative of the general opinion in academia, or whether it was something wide. And it was generally very much representative of the general opinion of the academics of those countries. We also had to make a few other methodological choices. Basically, we just picked one single court from every legal system. So in theory, you could also pick several ones. I don't know, like from France, we could have picked also the Conseil d'État, or the Council of State, but we just picked one, the Constitutional Conseil Constitutionnel. And the reason is that it also gives you an opportunity to explain the style of reasoning with the help of the specific rules of that institution. For example, if you have actio popularis in a country, then it's much easier for the applicants just to apply any kind of arguments. They can rely on general principles of constitutional law, rule of law. But if you have an amparo system or like a constitutional complaint system, then the individuals have to show that they are affected by violation of their individual rights. And that means that general principles of constitutional law will appear less often, and references to individual rights will appear more often. So if you want to explain such differences, you have to just pick one single court. Second, when we coded the opinions, we didn't separate the separate or dissenting opinions. We just coded the whole thing as one. It would have been just simply too complicated to design the project differently. So if something is mentioned in a separate opinion,
that also counts as being in the judgment. And finally, we didn't attach weights to the argument. So if it is mentioned, unless it is mentioned as an absurd or non-existent or non-acceptable argument, we didn't say whether it was the decisive argument or not. It's just either it is mentioned as an argument or it is not mentioned as an argument. Again, we had to make certain simplifications, and also in quantitative projects, you need to be reliable, which means that if you repeat the same procedure, the same results should come out. And if you put weights to the arguments, it's much more difficult. The next slide simply shows the data of the project. So we did it in the Max Planck Institute. And we also had a meeting actually in Hungary. And the Volkswagen Stiftung supported the entire project, which was published then mainly in 2017 with Cambridge University Press as a large volume. But you find quite a few chapters of the volume on SSRN, so Social Science Research Network, and the data, so the Excel table and also the translation of the judgments. You can download them in the digital archive, which I show on the slide, and I'm happy to send a web link to anybody who is interested. So what are the results? So what did we know? What did we get to know about constitutional reasoning in leading cases? On this graph, you can see which are the most popular arguments and which are the most popular topics. So how do you read this graph? I mean, this is called the box whisker argument. So basically, you have these little boxes, and in those little boxes are 50% of the answers. So what does it mean? Like, let's have a look at the very first question. It's question 5. Topic rights. So that means whether the topic of the judgment was about fundamental rights. So whether it was about state organization of fundamental rights. And the percentage shows whether in that particular country or in that particular court, what was the exact percentage of those judgments out of the 40 which were about fundamental rights. In the box you have 50% of the countries, and then on the top you have the top 25%. On the bottom part of that whisk, you call it whisk, you have the lower 20%, and then an outlier is always that little circle. So, for example, that outlier that you have around 20% of topic rights, that is Australia. In the Australian sample of 40 most important judgments, you only had around 20, or I think it's 21% or 22% of the judgments which were about fundamental rights. And the reason is that if you're not familiar with Australian constitutional law, in Australia, at the federal level, there is no Bill of Rights. And that's the reason why it's relatively rare that a case of the Australian High Court is about fundamental rights. And then you see the rest, like whether the topic was about state organization or some other topic, general principles. Then you see in question 7 on the bottom of the graph, what was the structure of the reasoning? Was it like a chain structure? So from A follows B, from B follows C, from C follows D. So like going through, or whether you have a parallel structure where the same result is justified with different parallel arguments, or the dialogical where it is not entirely clear. You just bring arguments which contribute to the plausibility of the final decision, but they are not decisive on their own. Or question 8, is the status of the text an issue? So when in certain cases it's not entirely clear what's the constitutional text, it's pretty rare, as you can see that.
Justiciability, so whether it is basically applicable the constitution in that case. The outliers that you have are actually the two supranational courts, where the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, where admissibility is always a big issue. Question 10, whether analogy is applied in these judgments. Question 11, whether arguments about the plain meaning or literal meaning are applied. Question 12, coherence or systematic arguments. Question 13, are there references to international law? Question 14, references to precedents. As you can see, that's actually the most popular argument. So constitutional courts love arguments based on precedents. So they like to quote themselves, to put it very shortly. That's the most popular argument in the whole data set. Unwritten principles, silence. Sometimes you have arguments from silence, what is not mentioned in the Constitution, and you are making an argument out of that. Purposive arguments, it's question 17, purposive arguments or teleological arguments. Question 18, original intent, or what the founding fathers wanted to say. Non-legal arguments, so whether you are using sociological or moral arguments. Question 20, are there any references to scholarship or academic articles? Question 21, are there any references to foreign law? So these are comparative law arguments. And question 22, other arguments, I don't know, legal history and so on. So this shows actually what are the most popular arguments. It's actually precedent is the most popular argument. And what are the favorite topics, or what are the most common topics in leading judgments? It's actually fundamental rights and not state organization. The next graph shows the key concepts that are used. So what kind of key concepts are constitutional courts using? Is it the rule of law? As we can see, that's a pretty popular argument. Or democracy, sovereignty, state form, meaning monarchy or republic, government form, so whether it's parliamentary or presidential, secularism or freedom of religion. It's sometimes in leading cases it's mentioned, but it's not very prevalent. Concept of nation or minority protection. Federalism is the next one. Proportionality. As we can see from the key concepts, proportionality in general is the most popular, and the reason is clearly that the protection of fundamental rights is the key topic, and if that's the best way to conceptualize, or the most popular way to conceptualize fundamental rights, to apply proportionality test. Essence arguments, so essence of rights or essence of competencies, human dignity, equality, due process, free speech, or privacy. These are all popular arguments, but really the most popular one is actually proportionality. On the next picture, or the next graph, you can see on the one hand, so on the axis on the left, you can see conceptual diversity. It means how many concepts, how many different types of key concepts are mentioned in the reasoning. So do they mention rule of law, democracy, proportionality, human dignity? Then you already have 4. And on the bottom, you have argumentative diversity. So what kind of interpretative methods they are referring to? Is it literal interpretation or purposive interpretation, or they are referring to international? So on the bottom, you have more the form, and on the other axis, so on conceptual diversity means like the content, what kind of concept they are mentioning. So what can you see? On the one hand, you can see that France is a total outlier. So what the French Constitutional Council is doing is actually very different from what anybody else is doing in our sample. You can also see that the argumentative diversity, it's actually almost absurd, because the average argument used by the French Constitutional Council, it is below 0.
It means that there are quite a few decisions of the French Constitutional Council where they just don't really use proper arguments. They just state the facts and then they have a result, but there is no reasoning. It's very short, very sparse. Then you have another group. It's also on the bottom of the graph. It is the ECJ, so the Court of Justice of the European Union, Italy, and Austria. What is common in these three courts that they don't have dissenting opinions. And if you don't have dissenting opinions, then there is always a logic that you agree on the common minimum. And this is exactly what's happening. The reasoning is normally very short. They don't use many concepts and also relatively little set of arguments. Then you have the rest, and then you have the other extreme. The other extreme, that's Germany, South Africa, ZAF, that's South Africa, and the European Court of Human Rights, where basically in the judgments, very often you find like a canon. So they go through all the various methods and all the various possibilities and all the concepts, and they work through them one by one. And that's why also the judgments are pretty long there, and they put every possible reason into the explanation, into the reasoning. What does this next graph show? It shows the average proportion of leading judgments citing precedents. So if you have at the top the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, so what is the percentage of judgments that are referring to precedents? And it's over 80% of the judgments are referring to precedents. In the mixed jurisdictions, it's even higher. Civil law somewhat lower, and common law is higher. That was pretty surprising, actually, this result, because on average, or like as the general, like commonplace in comparative law is that, you know, common law countries, they always refer to precedents, and civil law countries, they refer to the text, or they refer to the text of the statute or the text of the constitution. That would be somehow your expectation, and that's actually not the case. What you see here is that it's actually pretty similar. So all courts, both in civil law and common law countries, they do love precedents. They like to quote themselves. And there is not much of a difference between different types of jurisdictions. The next one, that was also pretty surprising. Basically, this is about the average proportion of leading judgments considering non-legal arguments. So how likely it is that in a leading judgment you have moral reasoning, or how likely it is that in a leading judgment you have sociological explanations, I don't know, sociological facts or statistics. And what we have seen is that by far the top likelihood is in mixed jurisdictions. And our explanation for that is that in a way, both civil law countries and common law countries are positivistic. So there are strict rules of what kind of arguments you can use. And in general, the use of non-legal arguments, it's exceptional. You don't really do that. You try to translate it into a purposive or theological argument, or you try to find something in the text. But if you are in between, so then you are not a civil law country, but you are not a common law country, then you are somehow freer from these limitations of positivistic reasoning. And that's why in mixed jurisdictions, it's much more acceptable to use non-legal arguments. That was surprising, actually. We didn't count on that result. The next graph shows the average proportion of leading judgments considering arguments from plain meaning. Again, we expected that probably civil law countries will always use plain meaning, and then common law countries will be, you know, more liberal. And it's actually the opposite. So common law countries are more often referring to the literal meaning of a text than in civil law countries. That's not what we expected to see as a result. On the next graph, you see a cluster analysis of general opinion characteristics. How you do that, that's basically, I don't want to get into the mathematical details, but basically that's, I don't know, in secondary school, you probably remember Pythagoras. So you have, for example, in
let's get an example. In one country out of the 40, you have 22 cases which quote international law. In another country, you have out of 40, 30. The difference between 30 and 22 is 8. So you have one number. And then you have another number, how often there are references to the rule of law. In one country, it's 20, another one is just 15, and then you have the difference is 5. So on the one hand, you have 8 and you have 5. So how you do that? You use Pythagoras to find out what is the third number, and then you do that consecutively, basically in the 40-dimensional space, and then you have this result, which shows you, this is a tree diagram, which shows you which jurisdictions are the nearest to each other. So what do we see? Again, on the left, France is an outlier. That's absolutely different from what the other countries are doing. And the other extreme is on the right-hand side. There's the European Court of Human Rights and South Africa. So they are, two extremes. And in between, you have countries which are near to each other. The proximity, so how near they are to each other, that is shown by the branches of the tree. So in the middle, you have, for example, Italy and Austria. They are very near to each other. But Italy and Australia, they are not near to each other. It's just because they are not on the same branch of the tree. So why is it relevant? Because if you have a look at this picture, you would expect that, there will be one cluster of common law countries and another cluster of civil law countries. That's absolutely not the case. So again, if you want to see some kind of differences between common law and civil law countries in constitutional reasoning, you will be disappointed because we couldn't see that based on the data. The next graph shows the proportion of leading judgments featuring precedent-based arguments. What you see here is that basically hybrid jurisdictions were always basically 100%. That's the very top. I hope you can see that on the graph. Then in common law countries also, it was always very prevalent, quoting themselves. And civil law countries became more and more like common law countries. So the graph went up. And then this other one, the European Court of Human Rights and European Court of Justice, which went from 0 basically to 100. The reason is that originally, obviously, these courts just didn't exist. They couldn't quote themselves. But once they exist and they had a case law, they began to quote themselves very much. So basically, almost in 100% of the leading cases, if you see decade by decade, they quote themselves. The next slide shows how the topics have changed. So in the 1950s, the most important constitutional court judgments were actually, on average, state organization. They are about state organization, but that has changed. Nowadays, in the last 20 years, the most important constitutional court judgments are fundamental rights cases. So that's what is considered as to be the key, the leading cases of constitutional courts. There are some state organization cases which are important, but the typical leading case, that's about fundamental rights. That actually, this graph also shows how the nature of constitutional law has changed in the last 70 years. It has become more and more human rights law. So originally, constitutional law was more about state organization, and some part was about fundamental rights. And nowadays, constitutional law and also the key cases in constitutional courts are mostly about fundamental rights, and some part is about state organization. Other means general principles, rule of law, democracy, and so on. On this graph, you can see the proportion of leading cases mentioning certain key concepts. You can see that certain concepts became very popular and others during the decades have lost on popularity. So which concepts became more popular? Rule of law, proportionality, democracy, and equality, they became more and more popular. And free speech and federalism lost somewhat on popularity. I'm going to give you an explanation in a few seconds after I show you also the next slide, because that also belongs to this. So what do you see on this slide? You see the proportion of leading judgments using certain interpretative techniques or canons. So what do you see?
you see here that the use of precedents became much more popular during the decades. It's like constitutional courts love more and more the use of precedents. Also, they love more and more the use of purposive methods, so teleological methods. And they like less and less plain meaning or original intent. What could be the reason for this? The reason for this, and also that explains the former slide, is that in general, constitutional courts prefer methods and concepts which give them more possibilities. So purposive interpretation, or also here foreign law references to scholarship, which became more popular, they give more room for creative for the creative application of constitutional law, or if you want to call that activism, and that's what rationally, like constitutional court judges like, if they like to enhance their own position or if they like to enhance their own possibilities. Whereas original and intent and plain meaning, that narrows down the possibilities what you as a court can do. That's why it becomes actually less and less popular. There are a few exceptions, US Supreme Court, but in general, in the world, that's the tendency. So what's the conclusion? The conclusion is that we can see from the data signs of strategic judicial behavior. What does it mean? It means that judges like, in general, to expand their own power, and that explains large part of the results. The data also show what we call glocalization. What is glocalization? It means that there are unifying trends which are similar everywhere, like popularity of fundamental rights topics, or popularity of certain methods. But some features seem to remain very country-specific. So France always remains an outlier, for example. And finally, we also relativize the common law and civil law distinction. That's always in comparative law. You have to differentiate between common law and civil law countries. Well, if you have a look at constitutional reasoning, that is not very helpful. That doesn't really tell you much. I also would like to say a few words like postscript, methodological postscript concerning this project. One remark would concern the quantification. So, of course, you can always criticize numerical results or quantified results, saying that they are for some reason not precise, or they are alien to the legal mind. But if you apply quantified arguments, then you are definitely more transparent. It is easier to falsify. So if we say something and it is not true, you can really show it that we made something, we made a mistake. Whereas if there are no numbers, then you just have, certain type of anecdotal evidence here, certain type of anecdotal evidence there. The quantification, or this numerical method, is also useful if you want to describe general trends, if you want to discover general trends, if you want to draw a map with numerous factors, because with one or two factors you can do it, but if there are 40 factors, you can't do it without the help of certain numerical methods. Number 3, explanatory models are easier to fit here, which means that we do not prove whether, for example, judges have a strategic behavior. What we can do is that if we suppose that judges have a strategic behavior, then we can show whether our data fit that one, and it does actually fit. We also have to admit that our models simplify to a certain extent. What's the advantage of this method is further, and that's number 4, the 4th point on this slide, is that we can make discoveries, something that is surprising. In legal academic world, that's very rare. In legal academic world, normally you have an idea, an intuition, and you use arguments for it, but it is very rare that you actually have some discovery. Here, we do have discoveries, like, for example, the mixed jurisdictions, how they really love non-legal legal arguments.
And sometimes you can also just confirm old results. Like everybody suspected that France will be an outlier, but now it's confirmed also methodologically. Again, what we could offer with this is not a perfect method and not a perfect analysis, but we believe that this is the best comparative analysis of constitutional reasoning that has so far been presented. And of course, there are still open questions. There are so many open questions that still follow-up projects also exist. One of them was specifically for Latin America, and it has been published a year ago, Constitutional Reasoning in Latin America and Caribbean, where the very same methodology was applied to Latin American countries. It was also a special issue of the Austrian Austrian Journal of Public Law. And another project comes out next year with Hart Publishing, applying the same methodology for Nordic countries. I'm not participating in these projects anymore, but I was on the advisory board, or I am on the advisory board of both projects. And finally, some literature references for those who are more interested in the topic. And thank you again for your attention. Thank you very much for this very interesting presentation, Professor Jakob. And now ahora vamos a tener un tiempo de preguntas que han llegado y voy a intentar que sea lo más eficiente en el uso del tiempo posible. Entonces voy a hacer preguntas, voy a hacer solo dos rondas de preguntas a ambos profesores. Si hubiese alguien también del público presente que no hubiese alcanzado, que me haga alguna seña y le pasamos el micrófono, y si no ya leo porque tenemos preguntas y podemos seguir discutiendo en el café que nos espera. Para la profesora Isabel Lifante, vamos a agrupar. A propósito de la lectura moral de la Constitución, ¿cómo es posible definir la mejor lectura ante valores o principios contrapuestos? Las constituciones pueden ser acuerdos entre perspectivas contrapuestas y la sociedad misma puede tener visiones distintas. ¿Cómo ponderar la prevalencia de la seguridad jurídica como valor independiente del derecho sin que ello implique la petrificación del mismo? Por ejemplo, como pretexto para limitar cambios jurisprudenciales o, desde la perspectiva administrativa, obstáculos para la discrecionalidad de los órganos públicos. Y la tercera, ¿es la teoría de la interpretación que propones diferente a la teoría escéptica, al menos de una moderada? Las escépticas no niegan que los enunciados interpretativos contengan una pretensión de corrección, ni que las decisiones interpretativas puedan ser evaluadas como mejores o peores según partes intersubjetivas de la comunidad. Niegan que sean objetivas. ¿Cuál sería entonces esta diferencia? Las preguntas son de Lino Rifo, Isidora y Marcela Chaguán, y luego leo otras que han llegado. Y para el profesor András Jakob, ¿te las hago en castellano? ¿Entiendes bien? ¿O en inglés? English, okay. So, puedo probarlo en castellano, si no lo comprendo acá. Bien. Entonces la primera pregunta estaría relacionada con una de los objetivos del proyecto de identificar mejores prácticas argumentativas, ¿no? Vimos ahora en la presentación sobre todo referencias al estudio cuantitativo y a la manera en que los tribunales argumentan. Quisiéramos saber si pudieses profundizar algo más sobre esta evaluación cualitativa. Y en segundo lugar, la conclusión según la cual algunas de las diferencias se explican por un comportamiento judicial estratégico. Quisiera quizás que nos pudieras decir algo más sobre cómo se llega a esta conclusión, que está emparentada con todas estas teorías de judicial behavior y que digamos, supone a veces conocer un poco la práctica de deliberación, que generalmente es privada. Si hay algo que no me entendiste, yo repito en inglés. ¿Vale? Entonces le vamos a dar unos minutitos ahora a la profesora Lifante para que conteste y luego al profesor Jakob.
Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Eh, voy a unificar la primera y la tercera, que en realidad creo que están interconectadas, ¿no? La idea de en qué consiste esta lectura moral y si mi postura difiere del escepticismo, de un escepticismo moderado. Claro, la tercera, yo he intentado evitar el confrontamiento que es muy usual entre mi postura y la postura de escepticismo interpretativo. Yo no soy escéptica porque no soy escéptica en materia metaética. No soy escéptica moral. Si uno es escéptico en materia moral, obviamente, dada mi postura, que implica una lectura moral de la interpretación, que implica acudir a la moral, si se es escéptico en materia moral, no se puede no ser escéptico en materia interpretativa. Esto, claro, mi postura tampoco implica un realismo moral, no creo que existan realidades morales que puedan ser conocidas, que estén ahí fuera, es más bien una postura en constructivismo. Yo creo que hay respuestas morales correctas. La pregunta es cómo las conocemos y no hay otro método de conocer que a partir de dar y recibir, estar abierto a las razones, a las mejores razones. Entonces, en este sentido sería el constructivismo. No es que no soy subjetivista en el sentido de que no es una cuestión puramente de opiniones individuales, porque creo que la razón es compartida y en este sentido hay que dar razones y estar abierta a la mejor razón. Nos podemos equivocar y paso ahí la lectura moral. Claro, nuestras constituciones tienen visiones, albergan concepciones enfrentadas de qué es lo correcto. Ayer vuelvo a utilizar el ejemplo del profesor Moreso, las dos concepciones de la cola. Claro, son dos concepciones distintas. Pero yo creo que hay una mejor que otra. Yo tengo mi opinión, pero no es una opinión. Yo tengo razones que avalan y yo tengo que estar comprometida a dar las razones de por qué pienso que una de estas concepciones es mejor. Y la otra parte tendrá que argumentarme y ver si sus razones superan a las mías. Y en este sentido yo soy muy dworkiniana, de esta metodología hermenéutica que defiende Dworkin, de cuál es la más coherente con estas intuiciones, una especie de equilibrio reflexivo. La responsabilidad nos lleva a ir perfilando nuestras intuiciones morales. Tenemos que estar dispuestos a modificar aquellas que resultan inconsistentes con otras ideas morales que compartimos. La moral, en este sentido, sería una cuestión de construcción. Entonces, doy por contestado, si alguien quiere repreguntar, las dos, la primera y la tercera. La segunda tiene más que ver con el tema concreto de la seguridad jurídica, ¿no? Y si he entendido bien, cómo compatibilizar la prevalencia de la seguridad jurídica, ¿no? Y en contra, por ejemplo, y cómo luchar contra la petrificación o cambios de criterios jurisprudenciales, etc. Yo no he sostenido que la seguridad jurídica deba tener una prevalencia absoluta. Es que creo que es un error. Creo que la idea está de la ponderación. Y entonces, creo que una buena comprensión de la seguridad jurídica, por un lado, no es tan formal como aparenta, y por otro lado puede entrar en conflicto con otras cuestiones. Y en este sentido yo no defendería una prevalencia absoluta. Y por otro lado, incluso en el interno de la seguridad jurídica, puede haber distintas dimensiones en conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cierta petrificación, pues claro, es verdad que maximiza la estabilidad en un sentido puramente formal, pero puede atentar contra otros sentidos también de previsibilidad. Y por poner un ejemplo de cambio de jurisprudenciales en España, tuvimos un caso muy polémico, que fue la doctrina Parot, que estableció nuestro Tribunal Supremo, que implicó un cambio en el cómputo de los beneficios penitenciarios. Entonces, en los beneficios penitenciarios en España, la reducción del tiempo de condena siempre se había aplicado sobre el tiempo de condena efectiva y no sobre las condenas acumuladas. Entonces, como el tiempo máximo, pues, pongamos 30 años, alguien, sobre todo eran casos de etarras, podían estar condenados a 2000 años, pero sin embargo el tiempo de ejecución sería el 30. Los beneficios se aplicaban siempre sobre los 30. Llegó un momento que había que soltar a un etarra por la aplicación de beneficios penitenciarios y el Tribunal Supremo cambió la interpretación de este cómputo. Lo que se planteó es, claro, era un cambio
que afectaba retroactivamente a aquella persona que había realizado. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español, en los primeros casos, dio por válida este cambio retroactivo porque no consideró que había afectación de previsibilidad. El Tribunal Europeo, Estrasburgo, nos enmendó la plana e hizo cambiar. Yo creo que, por supuesto, sí que afectaba la previsibilidad, pero cabe el cambio jurisprudencial. Claro que cabe. Otra cuestión es en el ámbito concreto de materia penal, donde parece que la previsibilidad hay que tomar, solo se podría aplicar hacia el futuro, ciertas ponderaciones. No creo que haya cambio, no haya conflicto en este sentido con el cambio del sistema, que muchas veces puede ser positivo. Muchas gracias. So, Andras. Yeah, so the first question was about the best argumentative practices, like from a normative point of view. I mean, that was not the main point of the project, but still I don't want to avoid the question. So what we can contribute to this discourse is that you can see from the data that really the type of methods that constitutional courts love are references to precedents and purposive reasoning. And the type of key concept that is really like gaining traction, that's proportional analysis. So these are probably the three elements that fulfill what we expect from constitutional reasoning. It can convince, it can explain, it is transparent, and over that, it also fits the strategic judicial behavior, which I'm going to explain in a second. But for example, what didn't become very popular, even though it would give a lot of free room to judges, is non-legal arguments. That didn't become popular in mixed jurisdictions. That happened, but otherwise, that would not be the recommendation to do. That's very risky from a legitimacy point of view. That is questionable, and I wouldn't recommend it if I can make any recommendations. So, what is strategic behavior? Strategic behavior means that judges tend to make decisions and interpret the law and the Constitution in a way which widens their own competencies, and that's everywhere in the world the same phenomenon. The data do support that. Judges love more and more the methods that widen their possibilities. So the data do support that. It doesn't mean that in the deliberations, judges talk to each other. How can we widen our possibilities? That's not how it's happening. Also, judges don't go home and look into the mirror and think about how they can become, more powerful. That's not the self-image and not the internal logic of the judiciary. The strategic behavior is an external explanation of what is happening, but that's not a psychological internal explanation. Psychologically, what's happening, I can see it myself. I'm sitting now at the court, is basically we are deliberating about how to find the best solution for a case, how to find the best legal or socially best solution for a case. But then if you want to find the best solution, you want to widen your own options. And from an external perspective, it looks like judges are always just, gaining more and more power. From an internal perspective, as a judge, what you think or how you think is trying to find good solutions. But externally, basically strategic behavior, that's not a legal term. That's political science when you describe from the outside what's happening. And our data do fit that. But again, I'm not saying that psychologically this is what judges want to do or this is their self-image. But from the external perspective, this is what it looks like, unless you are in the deliberation. In the deliberation, that doesn't happen. I can confirm it as a judge. That's not how we deliberate. But externally, it does look like that it widens and widens the judicial competence. Thank you. Thank you very much. Y perdón también a Andras Jakab por esto, pero voy a solamente resumir los dos puntos de la respuesta, muy brevemente. ¿Ya? La primera era sobre mejores prácticas argumentativas. Él dice que no es el foco del proyecto, pero que a través de la identificación de argumentos tales como que tienen una prevalencia en los razonamientos
de tribunales constitucionales como precedente, argumento teleológico o de la intención, y, por ejemplo, la idea de proporcionalidad. Se pueden detectar, hacer esta foto de estas mejores prácticas de estos tribunales, y que en el fondo está destinada esta práctica argumentativa a convencer, explicar y hacer transparente las razones para los ciudadanos. Que no es muy popular y que no se recomienda el uso de argumentos extrajurídicos porque carecen de legitimación o generan problemas de legitimación, y esto es lo que estaban haciendo las jurisdicciones mixtas. Respecto del comportamiento estratégico, que fue la segunda pregunta, la idea es que este comportamiento estratégico es una descripción externa que intenta explicar el comportamiento de los tribunales que van aumentando sus competencias en la labor interpretativa, argumentativa y de aplicación del derecho. Entonces es una manera de explicar externamente este comportamiento que se dirige a la ampliación de sus competencias, pero no es una explicación psicológica de cómo ocurre la deliberación en los tribunales, porque además piensa que él mismo, siendo ahora juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto no ocurre de esta manera. No sé si he dado cuenta, pero más o menos creo. Y muy brevemente leeré las últimas preguntas, que estas son para la profesora Lifante. Voy a leer los titulares porque ella leyó la pregunta completa, ¿no? Es que, ¿ya? Entonces, una es una presentación muy elegante. Yo concuerdo con eso. Mi pregunta es, ¿no son las 3 dimensiones de la previsibilidad otro modo de expresar los 8 rasgos que, según Fuller, definen la rule of law? Muchas gracias, profesor Moreso. La segunda, ¿cómo se compatibiliza la previsibilidad que comprende la seguridad jurídica, según fue expuesta, con los controles constitucionales concretos que ejercen los jueces? Se leyó la pregunta completa, Fernanda, así que ahí viene su respuesta. Y la tercera, ¿cómo evalúa aquella interpretación deferente respecto de aquellas reglas temporales, artículos transitorios que limitan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones? Y también leyó la pregunta, así que muchas gracias, profesor Rojas. Brevemente, y vamos a tener que cerrar, y ahí después me despido y les agradezco nuevamente. Muchas gracias, sí, intentaré ser breve. La primera pregunta respecto a Fuller. A ver, es cierto, y pido disculpas porque por cuestión de tiempo en el texto de la ponencia estaba citado Fuller. Yo creo que los rasgos de esta moralidad interna de la que hablaba Fuller, que para él los considera definitorios de lo que consideramos derecho, la estabilidad, la publicidad, apuntan a las exigencias que yo considero necesarias de la seguridad jurídica, de este valor formal, por supuesto. Eso no, como diría mi maestro, profesor Atienza, no hay nada nuevo, ¿no? Es otra manera de presentarlo, pero bebo, entre otras, de esas fuentes. Respecto a la siguiente pregunta acerca de cómo compatibilizarlos con los controles de constitucionalidad concretos. Imagino que, claro, la cuestión que ya subyace a esta pregunta es el problema de la igualdad ante la ley, ¿no? La generalidad. Obviamente, por eso reconocemos valor de precedente. Necesariamente, en algún otro sentido, nuestros ordenamientos jurídicos exigen que a casos iguales o semejantes, otra cuestión es en qué radica la semejanza, se deben aplicar la misma solución, y si no, hay que justificar el apartamiento, porque esto violaría la seguridad jurídica y porque no podríamos hacer previsiones. Y creo que está bastante relacionada con la última pregunta. Claro, ¿cómo hacerlo compatible cuando hay conflictos en juego? Mi tesis es que no podemos decir en abstracto qué prevalece. Esa es la cuestión. Yo no tengo, es decir, siempre va a prevalecer las exigencias de previsibilidad o no. Hay que discutir a la luz de las circunstancias y de los principios afectados en el caso. Puedo poner ejemplos de sostener. Para empezar, por ejemplo, puede haber casos en los cuales se alegan razones de seguridad jurídica
no habiendo ninguna razón sustantiva, ninguna expectativa fundada en el fondo. Pongo un ejemplo. En España se han alegado razones de pretendida seguridad jurídica para oponerse a la nulidad que se preveía de sentencias franquistas dictadas en clara violación de derechos humanos. Bueno, por ejemplo, sentencias de pena de muerte contra Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, etc. Bien, yo no veo ahí ninguna razón de seguridad jurídica, no veo qué expectativa razonable pueda ser afectada porque se anule, declaración simbólica, una sentencia hoy en día. No, en este caso creo que es una concepción formal. El caso que ponía antes de Parot, que claramente yo creo que ahí sí que se afectó la previsibilidad jurídica y no implica que la jurisprudencia no pueda cambiar, pero sí que tiene límites por la aplicación retroactiva de la propia jurisprudencia. Ahí hay conflicto de las dimensiones, pero es en caso concreto, dependiendo de cuáles son las expectativas que pueden verse afectadas. Y en este sentido, lo siento, pero no puedo, creo que no se puede decir algo en abstracto. El punto, y con esto ya terminaría, es que necesitamos la argumentación constitucional, la reconstrucción para dar respuesta a estas cuestiones. No es una respuesta que nos venga y que pueda aplicarse mecánicamente, que haya una regla de cómo prevalecer. Sé que puede resultar un tanto insatisfactorio, pero creo que es así e implica la importancia de la tarea que realizan argumentativamente nuestros tribunales para contestar a estas cuestiones. Gracias. Bien, con estas dos brillantes ponencias damos por cerrada nuestra primera sesión. Vamos a robarles un par de minutitos del café para no atrasarnos tanto, ya daremos las instrucciones allá afuera y vuelvo a agradecer a nuestros ponentes por estas exposiciones. Seguiremos conversando. Thank you very much, András, and thank you very much. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias.